fácil, decimos: y tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Una vez más cantamos: y tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Tú eres todo, Dios. Hoy anhelamos tu presencia. Tú eres todo. Tú eres todo. Señor, hoy anhelamos tu presencia en medio de nosotros, Rey. Sé bienvenido, Señor. Sé bienvenido en medio de tu iglesia. Muévete con libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que hoy está en medio de este lugar? Dáselo más fuerte, porque no parece. Dáselo más fuerte. Él es digno, Él es eterno, Él es Rey de Reyes. A ver, ¿cuántos son libres hoy? ¿A cuántos Jesús nos ha hecho libres? A ver, vamos a levantar nuestra voz y le decimos: Rey de Reyes, te adoramos, tu victoria celebramos. Rey de Reyes, proclamamos: eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. A ver, levanta fuerte tu voz. Rey de Reyes, tu victoria. Rey de Reyes, Rey de Reyes, soberano, tu grandeza proclamamos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. Tú eres digno, tú eres eterno, Dios. A ver, iglesia, vamos a decirles juntos, vamos a cantarle bien fuerte con todo tu corazón. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tu reino. Una vez más. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás
cantamos, iglesia, y le decimos: no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Él está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Y hoy estamos más que felices porque hoy podemos estar en medio de nuestra iglesia, nosotros los jóvenes, estar en medio de nuestra iglesia y adorar al Rey de Reyes juntos. Hace unos días atrás, empezando la semana, tuvimos un evento que normalmente tenemos los jóvenes. Se llama Adorando Ando. Y Dios se movió de grandes maneras, habló de gran forma. Y hoy queremos contagiar de todo eso, de todo lo que Dios está hablando a su iglesia. Hoy queremos contagiar porque sabemos que esta iglesia es una iglesia apasionada. Y sabemos que esta iglesia se mueve escuchando la voz de Dios. Así que hoy, siéntete joven. Dile al que está a un lado: siéntete joven. Hoy siéntete joven. Hoy somos jóvenes, somos una iglesia que venimos a exaltar a Dios con todo lo que somos. Así que mueve un poco tus manos, sacude un poco a la persona que tienes a un lado. Dile: hoy vamos a exaltar a Dios como nunca. Pero díselo: hoy vamos a exaltar a Dios como nunca. Hoy vamos a hacer ruido para el Señor. Hoy vamos a hacer que este lugar tiemble para el Señor. Así que dale un grito de júbilo bien fuerte. Dáselo bien fuerte. Puede ser que algunas de las canciones que hoy vas a escuchar no las conozcas, pero yo sé que tú tienes un corazón dispuesto para alabar a Dios. Yo sé que tú tienes un corazón disponible para adorarle. Así que abre tus labios, abre tu voz, levanta tu voz, que hoy vamos a exaltar al Rey de Reyes. Amén, amén. Vamos a exaltarlo, Él es digno. A ver, ¿cuántos pueden dar un brinquito? Nada más. ¿Cuántos pueden dar un brinquito a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Ok, está como el 40% de la iglesia, como que todavía falta. A ver, vamos a volverlo a intentar. 1, 2, 3. Venga, ok. Vamos con esas palmas a exaltar a Dios. Dale un grito de júbilo fuerte. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levanto con nuevas fuerzas. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Le decimos: como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. A ver, ¿cuántos pueden saltar? Vida tú me das. Me despierto con un motivo. He decidido vivir mi vida contigo. Estás con nuevas fuerzas. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Le decimos juntos: como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. ¿Cuántos son libres?
en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida, vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. En tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Dale un fuerte grito de júbilo. Hoy tenemos libertad para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es digno, amén. ¿Cuántos son libres? Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Para ti, la pasión no morirá, la pasión no morirá, nada nos detiene, vencemos la oscuridad, la pasión no morirá, la pasión no morirá, somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Tu voz y díselo. Una vez más, somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria.
¿Quién está contento en esta mañana? En el nombre de Jesús, Dios, hoy reconocemos, Rey, que estamos en este lugar solamente por ti, Dios. Hoy reconocemos, Señor, que tu amor va más allá, Dios, de lo que nosotros podemos imaginar, de lo que podemos contar, de lo que podemos hablar. Este amor de que hablamos, nuestra mente, nuestro cerebro no tiene la capacidad de describir tal cual es. Lo que podemos hacer en esta mañana, algo muy fácil, y es algo muy, pero muy especial. ¿Qué te parece si cierras los ojos conmigo? En este momento, Rey, hoy abrimos nuestro corazón a ti, abrimos nuestra mente a ti. Hoy, Padre Santo, no hay absolutamente nada que nos robe la bendición que tú nos vas a dar en este momento. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién cree que va a recibir algo nuevo en esta mañana? ¿Quién se va a atrever a tomar esto que Dios nos va a traer? ¿Quién se atreve a recibir la bendición? Hoy Dios, nos ponemos delante de ti, Dios. Hoy reconocemos, Señor, lo que tú eres. En este momento, toma todo lo que somos, Dios. Decir amén. Resplandece, Dios. Tu amor es tan grande, tu presencia es real. Lo siento, mis pecados pagaste, con tu vida me rescataste. Amor incalculable, tú conmigo estás, lo creo, gracia inmerecida, y hoy libre soy. Resplandece, Jesús, resplandece, Dios. Resplandece, Dios. Tu amor es tan grande, tu presencia es real. Lo siento, mis pecados pagaste, con tu vida me
que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias. Y dice así: toda gloria al Rey que me salvó, por amor me rescató. Santo, 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 Él resucitó, ya la muerte derrotó. Toda gloria, toda gloria al Rey que me salvó, por amor me rescató. Santo, 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 Él resucitó, ya la muerte derrotó. Decir tu amor. Tan grande, tu presencia es real. Lo siento, mis pecados pagaste, con tu vida me rescataste. Amor incalculable, conmigo lo creo. Gracia inmerecida, y hoy libre soy en ti. ¿Quién puede decir amén? Una vez más, libre soy en ti por tu gracia. Una vez más, con todas las fuerzas, libre soy en ti. Libre soy en ti por tu amor, por tu sangre, Jesús. Libre soy en ti. Y hoy libre soy en ti. Y hoy libre soy en ti. Decláralo. Si en este momento te sientes afligido, si en este momento sientes que algo te estorba, es el mejor momento para declarar en el nombre de Jesús que somos libres. ¿Quién puede decir amén? Nuestra familia es libre del pecado. Nuestra familia es libre de todo aquello que nos quiere atar. Hoy somos libres de toda enfermedad. Hoy somos libres de toda atadura. ¿Quién puede decir amén? Oh Señor, hoy declaramos, Jesús, que hay libertad en esta iglesia. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad para alabar al Rey, para exaltarle de todo corazón. Gracia inmerecida, libre soy en ti.
Puede darle un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Jesús, por esto que nos has regalado, por esta libertad que nos has regalado, Jesús. Hoy sabemos que esto no lo podemos encontrar en ningún otro lugar, Dios. ¿Quién puede darle la gloria al Rey? Con esa misma actitud queremos adorarte de todo corazón, con todas nuestras fuerzas. En nombre de Jesús. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Una vez más, yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad, tu amor echa fuera el temor. Tu verdad trae libertad, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad. Por eso digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de, una vez más, tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poderte ver, tu majestad. Por eso eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder. Tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey. Una vez más, por eso eres digno, bueno,
las voces a ti. Hoy fluye un cántico nuevo al Rey de todo corazón. Sea la gloria a Jesús, sea la gloria al Rey. En el nombre de Jesús hay sanidad, en el nombre de Jesús hay libertad en este lugar, en mi familia, en esta iglesia. En el nombre de Jesús no hay nada que pueda impedir tu bendición. No hay nada. Hoy recibimos de lo alto, hoy recibimos de lo alto tu amor y tu gracia, en el nombre de Jesús. Hoy queremos sentirte, hoy queremos verte. Hoy, Dios, sabemos que saliendo de este lugar las cosas no son iguales. Hoy sabemos que saliendo de este lugar, lo que nos está afligiendo, tú, Dios, actúas, lo haces y traes paz, traes amor, traes libertad en el nombre de Jesús. Porque no hay nada que se compare al Rey. No hay nada como tú, Señor. Ese es el mejor momento para levantar una oración al Dios de amor, al Dios de toda gracia. En nombre de Jesús. Somos victoriosos. En nombre de Jesús. Nos has dado la victoria, Dios. Vete con libertad aquí en este lugar. Levanta tu voz, no te canses de alabar, no te canses de adorar. Vamos a adorar. Estamos ante ti, Rey. Imposible para ti, Señor. Imposible para ti, mi Rey. Tú eres digno, digno. No hay nada que Dios no pueda superar. Él es imparable. Tenemos un Dios fuerte, un Dios soberano, un Dios que nos ama y que no hay problema, no hay dificultad tan grande de donde Él no nos pueda sacar. Estás Gloria a Dios. Denle un aplauso, por favor, al Señor. Denle fuerte el aplauso. Yo creo que Él es digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Bendígalo con sus palmas.
Agradézcale con sus labios, porque Él es digno de todo nuestro amor y alabanza, gratitud. Amén. Amén. Abrace a su hermano, abrace a unos 2, 3 hermanos. Todos los domingos son un día especial. Es el día más maravilloso de la semana. ¿Está contento esta mañana? Qué bueno, gracias a Dios. Yo creo que hay más que una razón para estar contentos. ¿Qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios, verdad? Y este es un día muy especial. Todos los domingos celebramos que un día como hoy el Señor se levantó de entre los muertos. Amén. ¿Quiere escuchar un mensaje de la palabra de Dios? Yo creo que todos debemos de anhelar cada día avanzar más y conocer más la palabra de Dios, porque ahí está la vida. La religión es en realidad un cascarón. Lo importante es el principio, el espíritu de la ley. Amén. Vamos a algún mensaje para ustedes hoy. ¿Ya está listo? Bien, yo también, gracias a Dios. Muy bien, vamos a comenzar un poco antes. Gracias a Dios. En una ocasión visitamos lo que, en mi opinión, fue en su momento el lugar más aterrador sobre la faz de la tierra. Los campos de concentración y exterminio de Auschwitz en Polonia. Nos encontrábamos en una en un hotel de la ciudad de Cracovia, y nos recogió una furgoneta de la empresa turística. Venía completamente llena, éramos los últimos, solo estaban nuestros espacios disponibles. Y a pesar de que todos veníamos acompañados, éramos algunas 20 personas, era una furgoneta mediana, a pesar de que nadie venía solo, todo el trayecto de 45 kilómetros hacia ese lugar transcurrió en un total silencio. Nadie habló nada, nadie platicó con nadie. Nos embargaba una extraña nostalgia. No éramos prisioneros de Hitler, éramos turistas, estábamos en vacaciones. Pero no es posible experimentar gozo en ningún sentido al visitar ese lugar. Aún 70 años después de lo que ocurrió allí, se puede percibir el olor a la muerte. Ese lugar fue bautizado así, como los campos de la muerte. Y yo creo que es un nombre adecuado, porque todo ahí fue impregnado con el olor de la muerte. Ahí fueron exterminadas 1,5 millones de personas, la mayoría judíos. Quizás usted ha estado allí o quizás lo vio en la película La lista de Schindler, no sé si lo recuerda. Allí se practicó el exterminio sistemático de personas.
Al llegar, las familias eran separadas, los niños pequeños, los ancianos y los enfermos eran llevados a las cámaras de gas para inhalar el gas ciclón y hasta morir asfixiados. Los más fuertes eran destinados a trabajos forzados, hasta morir por enfermedades o por la extrema debilidad, víctimas también del exterminio paso a paso. Cada día morían una cantidad espeluznante de personas. La capacidad de los crematorios no era suficiente para incinerar todos esos cuerpos, así que muchos eran lanzados también a grandes fosas de cadáveres, algunos eran arrojados vivos. A esas masas de cadáveres también se les encendía fuego, de manera que de día y de noche subía el humo de los crematorios y de las fosas. Las cenizas y el humo subían, impregnando todo el lugar con el aroma de la muerte, como el humo de Tofet, en la Gehenna, de donde se toma la palabra infierno. Cuando el Señor Jesús dijo, mejor te es entrar en la vida con un ojo, que teniendo 2 ojos ser lanzado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. La palabra que él usó para infierno es la palabra Gehenna, que significa valle del hijo de Hinnom. Es la palabra Ge-Hinnom. Y es que en ese valle los israelitas, imitando prácticas paganas de los cananeos, sacrificaron personas ritualmente y los incineraban en un crematorio llamado Tofet. De allí la palabra el fuego de Tofet, en la Gehenna. Dios, por supuesto, condenó esa práctica y le llamó a ese valle Valle de la Matanza, anunciando un juicio con ello. El buen rey Josías lo convirtió en un basurero y en tiempo de Cristo aún seguía siendo un basurero. Ahí arrojaban basura, animales muertos y toda clase de inmundicia, de tal manera que era un lugar de gusanos, de pestilencia y de fuego constante. Esa era la Gehenna de fuego o el infierno de fuego. De allí tomó la palabra del Señor, infierno. Es literalmente la palabra Gehenna. Así que bien podemos decir que en Auschwitz era un infierno, literalmente. ¿Por qué le digo esto? Yo quiero que reflexione esta mañana en lo siguiente. Si usted hubiese estado, o si usted visita ese lugar, quizás algunos han estado allí, usted puede ver allí las barrancotes o las galeras donde vivían en condiciones aterradoras. Ahí junto a los montones de letrinas sin fosa séptica, están también las literas en varios niveles donde vivían amontonados. Las temperaturas bajaban a menos 40 grados. Ahí están también los crematorios, los aterradores, calabozos. Tienen ahí un vagón de ferrocarril, como el que usted vio en la película, de acero y madera, en que los transportaban hacinados. Está en perfectas condiciones. Ahí cerca hay un complejo de viviendas donde vivían los oficiales nazis. Ahora es un museo. Hay láminas expositoras, hay fotografías, hay videos que explican lo que sucedió allí. Las paredes de ese complejo de viviendas están tapizadas con las fotografías de los prisioneros. Y cuando usted ve sus rostros, usted puede ver la mirada perdida en algunos, en otros un rostro sin expresión. Y usted no puede evitar el ponerse en su lugar y preguntarse, si usted hubiera estado en ese lugar, ¿qué sentiría? ¿Qué pensaría? ¿Qué pensamientos asaltarían su mente si usted hubiese tocado vivir esa tragedia? Si usted, como padre, como esposo, como hijo, usted fue separado de sus familias, no sabe qué sucedió con ellos, quizá desearía que mejor estén muertos, que estén viviendo en ese infierno. ¿Cuáles son los pensamientos que vendrían a su mente si usted hubiera sido un prisionero en un campo de concentración de la Alemania nazi? Yo creo que el primer pensamiento que vendría a la mente de usted o de cualquiera que tristemente hubiese vivido eso, hubiera sido la pregunta, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Dónde está Dios? Ellos no eran un pueblo ateo, eran un pueblo creyente. Ellos creían en Dios, mas no en Jesús. Y después de mucho orar y esperar
y ver morir a sus seres queridos y a las demás personas del pueblo, ¿cuál es el pensamiento más aterrador que asaltaría su mente? ¿A qué conclusión llegaría si usted hubiese estado allí? Yo creo que ellos llegaron a la aterradora conclusión de que Dios los había abandonado. Y esa es la verdadera muerte, la ausencia de Dios. Dios representa todo lo bueno, lo puro, lo justo, lo amable, todos los medios de misericordia y de bienestar. La muerte en Auschwitz era estar bajo el poder de Hitler, era estar allí dentro en ese campo. No es que usted muriera si conociera la muerte al inhalar el gas ciclón, ya era muerte estar ahí. Un lugar abandonado por Dios, una situación de la que no puede escapar. Ahora, quiero demostrarle que la muerte es la ausencia de Dios. ¿Qué pasaría si el profeta campesino, el caminante de Galilea, entrara en ese lugar? Es decir, si lo que sucedió en Auschwitz hubiese sucedido en los días del Señor Jesús, en los días de su carne, y él hubiese entrado a ese lugar, ¿qué pasaría? Yo le voy a decir lo que sucedería. Inmediatamente, él comenzaría a alimentar a las multitudes, a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos. El dolor, la enfermedad y la muerte se evaporarían. El Señor nunca estuvo en presencia de un muerto que no resucitara, nunca estuvo ante los hambrientos que no alimentara o ante los enfermos y afligidos que no sanara. Aún el oficial que lo arrestaba le restauró la oreja que cercenó Pedro, si lo recuerda. Él siempre corría hacia la necesidad. Él es la personificación del amor. Aún los oficiales de la Alemania nazi retrocederían ante la majestad del Señor, como los demonios retroceden ante la vida, porque Él es la vida. La muerte es pues la ausencia de Dios, y eso incluye el amor, la misericordia y el bienestar. En Auschwitz sucedió eso porque Dios había ocultado su rostro, su presencia de ese pueblo. Esta es la introducción a mi sermón, y usted pensará que hoy hablaré de la muerte, pero no voy a hablar de la muerte. Mi tema hoy es la victoria sobre la muerte. Voy a hablar de la resurrección. El título de hoy es el poder de la resurrección. La resurrección, como todos sabemos, es el fundamento de la iglesia, es el fundamento del cristianismo. La resurrección es la proposición que sostiene todas las doctrinas de la Biblia. Todas las verdades y experiencias neotestamentarias penden de la resurrección. Es el clavo que sostiene el hilo rojo de la salvación. Si el clavo cae, todo cae. Lutero dijo que la doctrina de la justificación por fe era la doctrina de la iglesia que había de permanecer o caer. Pero puesto que Cristo fue levantado para nuestra justificación, sería más adecuado decir que la doctrina de la iglesia que debe permanecer o caer es la doctrina de la resurrección de los muertos. Hoy quisiera que hiciéramos un viaje a través de 4.500 años para comprender un poco más de esta doctrina. Acompáñenme al libro de Hebreos. El texto de hoy será Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, por favor. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. La Biblia dice, Hebreos 2:14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban sujetos toda la vida a servidumbre. Solo le daré 2 puntos en el tema de hoy. El primero será el poder vivificador de la resurrección. El poder vivificador de la resurrección. Es el primer punto. La resurrección es un retorno entre los muertos. La resurrección es vivir después de haber estado muerto. Es la victoria sobre la muerte y nuestra apropiación de esa victoria. Dios mató a la muerte y la metió en un ataúd y puso 3 sellos en el ataúd para que no se saliera de allí. Dios nos dio 3 eventos que sucedieron en el mismo día del año, con diferencia de miles de años entre uno y otro,
para ilustrarnos esta verdad. Ponga por favor el libro de Génesis capítulo 8, del 2 al 4 por favor. Génesis 8 del 2 al 4, hoy haremos un recorrido en la Biblia. Está hablando del diluvio de Noé. Y la Biblia dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte de Ararat. Subraya el día que el arca tocó tierra. El arca de Noé pasó por un diluvio, por un juicio. La ira de Dios contra el pecado se derramó e inundó la tierra. Cima tras cima fueron cubiertas. Solo quedó un mundo sin riberas, ningún refugio excepto el arca. Ningún esfuerzo humano valió para sobrevivir al terrible decreto de Dios, a la terrible sentencia del Omnipotente. El Señor dijo, he decidido el fin de toda carne. Fue una sentencia condenatoria del Dios Altísimo. Fue un pronunciamiento del incuestionable Jehová Dios. Y así lo hizo. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Pero después de acabar con todo lo que estaba fuera del arca, la vida de todo hombre, de toda ave y de toda bestia sobre la tierra, el arca reposó en el día 17 del mes séptimo. Ese día, el Dios Omnipotente sentenció a la muerte. Ahora le diré por qué. Ahora adelante el reloj, por favor, 1000 años. 1000 años después vamos al libro de Éxodo, por favor, y vea lo que sucedió 1000 años después, el mismo día del año. Éxodo 12, del 1 al 3, por favor. Éxodo 12, del 1 al 3. El pueblo de Israel está a punto de ser liberado de la esclavitud, y dice la Biblia, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros ese será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Este era el mes de Abib, que después se llamó Nisán. Este era el mes séptimo del calendario cívico. Pero en este momento, desde el sacrificio de la primera Pascua, pasó a observarse el calendario religioso. Dejaron de observar el calendario cívico para observar el calendario religioso, porque allí nacía Israel como nación. Era el día de su independencia. Mire el cambio en el calendario relacionado con la liberación, porque allí comenzaba para ellos la vida, allí comenzaba la relación con Dios. La relación con Dios es la vida y la no relación con Dios es la muerte. Es lo mismo que hacen muchos cristianos, incluyéndome, en que consideran más importante el día de su nacimiento espiritual que el día de su nacimiento natural. Para Israel, este mes se convirtió en el primero de los meses. Ahora, el versículo 6 del mismo capítulo 12 de Éxodo, Éxodo 12, versículo 6, está hablando del Cordero, y dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ellos sacrificaron el Cordero el día 14, y 3 días después, el pueblo de Israel cruzaba el Mar Rojo el mismo día que el arca reposó, el 17 del mes. Ahora, la Pascua se celebró todos los años el día 14, de lo que antes era el mes séptimo, pero ahora era el mes primero. Ahora adelante el reloj, otros 1500 años, y en la última Pascua, Cristo, el Cordero de Dios, el antitipo de todas las Pascuas y el antitipo de todos los corderos, fue sacrificado el día 14, y 3 días después, Él resucitaba de entre los muertos. El día 17, el mismo día. Y también cambió el calendario, no el calendario cívico, sino el calendario ceremonial. El reposo, que se guardaba el día séptimo, ahora se guardará el primer día de la semana, un día como hoy. El día de la resurrección, ilustrando que aquí comenzaba la vida. Mire cómo el calendario se relaciona con la liberación. Estamos hablando del poder vivificador de la resurrección. El mes séptimo
pasó a ser el mes primero porque allí comenzaba la vida. Y el descanso del día séptimo pasó a guardarse en el día primero porque allí comenzaba la vida. Allí comenzaba la relación con Dios. La resurrección habla de vida de entre los muertos, del inicio de la verdadera vida. El calendario anterior, el cívico, comenzaba entre los meses de septiembre y octubre. Tomaba parte de lo que para nosotros es septiembre y parte de lo que es octubre para nosotros, el calendario viejo. Porque ese era el mes de los principales frutos de la tierra, ilustrando que la vida les venía de la tierra. El cambio en el calendario, relacionado con la liberación, indicaba el inicio de la verdadera vida, la vida venida del cielo. Ahora no dependerían de la productividad de la tierra, sino de la relación con el cielo. Asimismo, el calendario ceremonial indicaba que el reposo, que venía por cumplir las obligaciones y por eso se colocaba en el séptimo día, ahora pasaría al primer día de la semana, porque no vendría por cumplir las obligaciones, sino por el cumplimiento de la promesa. Así que 1000 años después de que el arca reposara, en el día 17 del mes, los hijos de Israel cruzaban el Mar Rojo en el 17 del mes, el mismo día, y 1500 años después del cruce del Mar Rojo, Jesús, el Hijo unigénito de Dios, habiendo pasado por las aguas del juicio de Dios, reventaba las ataduras de la muerte y se ponía en pie sobre el monte Gólgota, habiendo juzgado el pecado y resucitado de entre los muertos. Ahora, mire cómo estos sucesos nos ilustran a la resurrección. Al tocar tierra, el arca está profetizando la resurrección de los muertos. Asimismo, al tocar la otra orilla, los hijos de Israel están profetizando la resurrección de los muertos. El arca pasó por un bautismo, y un bautismo ilustra una muerte y una resurrección. El juicio fue total. No quedó ninguna parte de la tierra sin ser juzgada. Solo quedó un mar sin riberas, lleno de cadáveres. El arca surgía de un bautismo de las aguas de la muerte. No solo las grandes olas de este cataclismo mundial debieron haber zambullido el arca más de una vez, sino que fueron rotas las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, de tal manera que el arca tenía agua por encima, por debajo y por los lados por el oleaje. Ahora piense en la muerte de la que resucitó el arca. El arca estuvo flotando 150 días en las aguas de la muerte. Si el agua no decrecía, el arca estaría flotando indefinidamente. Ellos estaban encerrados en un mar sin riberas, en una tumba, pero era una tumba que no los podía detener. Así es que el agua decreció, el arca reposó, la puerta se abrió y dejó salir a sus muertos resucitados a una nueva vida. Se calcula que estas aguas mataron a más de 1,000 millones de personas, así que el agua se llenó de cadáveres. El juicio lo abarcó todo, fue completo y extensivo, fue intensivo y fue punitivo en su totalidad. La tierra fue inundada con la muerte y de este abismo de muerte resucitaba el arca. El diluvio fue una obra completa, una obra terminada. Limpió toda la tierra de pecado. No quedó un solo hombre, no quedó ni la sombra de pecado sin castigar. Bien podía decir el Señor al terminar el diluvio, consumado es, consumado es. Así es que el arca regresó de la muerte. Pero así como el arca pasó por un bautismo, también Israel fue bautizado, y un bautismo ilustra una muerte y una resurrección. Acompáñame al libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 10, por favor, versículos 1 y 2. 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 y 2. Y la Biblia dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Ellos pasaron el mar que se abrió para darles paso. De un lado tenían una barrera de agua y del otro lado otra barrera de agua, y encima tenían la nube de la presencia de Dios. Cuando ellos cruzaron, el mar rojo aplastó a los egipcios. Ellos dejaron atrás las aguas del juicio llenas de cadáveres. Alrededor de 500,000 personas murieron. No era una multitud pequeña, era el ejército del imperio más poderoso. La mayoría eran padres de familias. ¿Cuántas familias quedaron enlutadas en ese momento? Si usted añade
que 3 días antes habían muerto los primogénitos, usted tiene que añadir al menos otras 500,000 personas. 1 de cada 3 egipcios murió. No fue una matanza pequeña, fue una hecatombe, más de 1 millón de muertos. Piensen en las fosas que tuvieron que hacer los egipcios para enterrar a más de 1 millón de cadáveres. Los egipcios hacían rituales funerarios, embalsamaban a sus muertos, daban mucha importancia a las tumbas, ellos muñequeaban a la muerte. Pero aquí la muerte no pudo ser maquillada, aquí la muerte se vio como lo que es: corrupción, putrefacción, pestilencia. Bien se puede decir entonces que Israel resucitó de entre los muertos. Piensen lo siguiente: los primogénitos ilustran lo más fuerte de cada familia, y los ejércitos son los hombres fuertes, los guerreros entrenados. Piensen los esfuerzos para sobrevivir, las aguas del Mar Rojo que se vinieron encima sobre estos ejércitos. Cuando usted escucha de un tsunami, usted puede esperar muertos, pero generalmente hay más sobrevivientes que muertos. ¿Sabe cuántos hombres fuertes y entrenados para la guerra sobrevivieron? Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 14, vamos a leer del 28 al 30. Éxodo 14, del 28 al 30. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno solo. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por un muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿No le parece extraño que no hubo sobrevivientes? Piense en lo siguiente: ¿qué fue lo que pasó? Israel estaba muerto, la esclavitud era su muerte. Ellos eran esclavos de los egipcios y esa era su muerte. Los egipcios no eran buenas personas con ellos. Le podría dar muchos ejemplos, pero no tengo tiempo, solo le pondré uno. Piense en cuando ellos consideran que la población incrementa sin ningún remordimiento, envían a matar a todos los niños varones. Jocabed tuvo que esconder a Moisés para salvarlo. Así es que su esclavitud era su muerte, y eso ilustra la condición del ser humano. Todo ser humano está muerto en delitos y pecados. La redención solo hace que la muerte se vea como lo que es, como muerte. Los israelitas cruzaron a una nueva vida al pasar a través de la muerte de su muerte. La muerte de su esclavitud les trajo a ellos vida. Cuando ellos se identificaron con la muerte del Cordero Pascual, entonces su muerte se convirtió en vida. La muerte de su muerte fue definitiva, fue total. Imagine a los israelitas que hicieran un plan para liberarse de la esclavitud de Faraón. Si ellos dijeran: hagamos un plan para ser más estudiados, más preparados, mejores personas, y ganarnos el favor de Faraón y de los egipcios para que nos dejen ir libres. Podrían hacer un plan para la próxima generación, no para ellos, sino para la próxima generación. Y harían una raza de esclavos virtuosos, talentosos, cultos, educados. Pero ellos estaban bajo el poder y la autoridad de un tirano. Era un déspota saturado de ambición y sediento de gloria, y es una representación del diablo. La muerte de ellos era estar bajo su poder y su dominio. La ambición de Faraón nunca se satisfaría, y ellos serían esclavos de igual forma. Ellos no habrían salido nunca. Ellos salieron por la muerte del Cordero, porque eso puso a Dios entre ellos. Y ahí es donde comienza la vida. Cuando Dios está presente, quiere verlo, es decir, el que Dios fue añadido a ellos, los liberó de la muerte. Recuerde que la muerte es la ausencia de Dios, y el sacrificio del Cordero puso a Dios entre ellos y añadió, los liberó, de la ausencia de Dios. Entonces Israel se convirtió en la casa de Dios. Cuando Cristo resucitó, puso a Dios en su pueblo. El pueblo de Dios se convirtió en su casa. ¿Sabe dónde vive Dios? Dios vive en mi casa, y yo espero que viva en la suya también. Muchas personas creen que hablamos en sentido figurado. Es decir, ¿por qué cree que el Mar Rojo se abrió? ¿Por qué cree que el desierto se convirtió en un manantial constante? El Jordán retrocedió, las murallas cayeron y Canaán se arrodilló. Porque Dios iba entre ellos. Cuando Dios llega, la muerte se evapora. Mire, ahí está en el Salmo 114. Salmo 114, por favor, del 1 al 8 vamos a leer. Salmo 114, del 1 al 8, lo explica muy bien.
Sí, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Ahí está la respuesta. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanques de agua y en fuente de aguas la roca. Él es el factor vivificador. El Señor Jesús resumió todo lo que acabamos de leer en una sola frase. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Mira el versículo 8 de nuevo. El cual cambió la peña en estanque de agua y en fuente de aguas la roca. Bien podríamos decir que Él cambió nuestra muerte en vida, cambió nuestro lamento en baile, cambió el agua de nuestro dolor en vino de gozo, cambió nuestra esclavitud en libertad. Amén. Su presencia es el factor vivificador de todas las cosas. Estamos hablando del poder vivificador de la resurrección. La resurrección añade a Dios al pueblo y la vida florece. Todas las cosas ayudan a bien porque Él vive y vive en nosotros. Dios tiene muchos nombres en la Biblia. ¿Sabe usted cómo se llama el Dios que mora en la creación? Debería saberlo. El Dios que mora en la creación se llama Elohim o Elohim. La Biblia dice en el principio, creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Sabe cómo se llama el Dios que mora en el pacto? El Dios que mora en el pacto se llama Jehová Dios o Jehová Elohim. Y Jehová Dios puso al hombre en el huerto del Edén y le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y el mal no comerás. Es el Dios del pacto. ¿Cuál es el nombre del Dios que mora en su pueblo? ¿Sabe usted cómo se llama el Dios que habita en su pueblo? Se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, fue Él quien nos buscó para darnos vida. Nosotros ni siquiera pedimos ayuda. Un muerto no puede ni siquiera pedir ayuda. No es que nos salvamos, porque nos elevamos a las alturas de la virtud, nos elevamos para que nuestra vida se identifique con Cristo en las alturas y en la santidad. Fue Él quien descendió a las profundidades de la tierra. Él se identificó con nuestra muerte para resucitarnos en el poder de su muerte, la de Él, y su resurrección. Por eso dice, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él participó de lo mismo. Cuando yo digo que descendió a las profundidades de la tierra, quiero decir que Él vino a este mundo lleno de pecado, de idolatría y de fornicación. Él descendió a las partes más bajas de la tierra, es decir, Él es la pureza misma. Y Él venía a este mundo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos corruptos. Bien dice Spurgeon, cuando Adán cayó, no se rompió el dedo meñique, se fracturó el cuello y arruinó a la raza. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Fue Él quien se identificó con nuestra muerte. Él cargó nuestro pecado, pagó nuestro pecado, tapó nuestro pecado en la sepultura y nos dio vida resucitándonos en Él, resucitándonos de los muertos. La resurrección nos libró de la muerte que ya teníamos. Piensa en este contraste. Vea las masas de cadáveres en el diluvio y las masas de cadáveres en Egipto. ¿Cuántos dentro del arca perecieron? Ninguno, porque ahí estaba Dios. ¿Y cuántos fuera del arca perecieron? Todos. La muerte es la ausencia de Dios, y Dios se metió al arca y cerró la puerta, y todo lo demás se convirtió en caos porque Dios se apartó y la muerte reinó. ¿Cuántos israelitas murieron en el Mar Rojo? Ninguno. Dios iba con ellos. ¿Y cuántos egipcios murieron en el Mar Rojo? Todos. La muerte es la ausencia de Dios. No es que el mar los mató, la ausencia de Dios los mató, y el mar solo reveló su ausencia de Dios. Para Israel la muerte quedó atrás en un sepulcro de agua y la vida renació. Cristo pasó por las aguas de la muerte y cuando resucitó, nos resucitó a nosotros en Él. Noé resucitó simbólicamente de los muertos. Israel resucitó simbólicamente de los muertos, pero Cristo resucitó literalmente de los muertos y representativamente de los muertos, porque su resurrección nos representaba a todos nosotros. Israel dejó atrás las aguas del juicio, las aguas llenas de cadáveres, habiéndose purificado de la vieja vida en Egipto y de su contaminación para ser un pueblo santo al Señor.
El arca dejó atrás las aguas del juicio llenas de cadáveres, un mundo ya purificado de pecado por el juicio. Y el libro de Hebreos dice que Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Y nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Entienda esto, cuando Cristo resucitó representativamente, no solo literalmente, nos representaba a todos nosotros. Hasta aquí el primer punto. El primer punto es el poder vivificador de la resurrección. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y éramos esclavos del pecado, Dios nos dio vida resucitándonos de los muertos. Amén. El segundo punto es el poder destructor de la resurrección. Es un poder vivificador porque nos da vida y es un poder destructor porque destruye la muerte. Y ambas cosas son simultáneas y complementarias. Vamos a nuestro texto otra vez, en Hebreos 2:14, por favor. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mire cómo la resurrección destruye la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte que ya tenían. Ponga Éxodo 14:30 otra vez, por favor. Éxodo 14:30. Dice: así salvó Jehová aquel día, Éxodo 14:30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Qué contemplaba Israel desde la otra orilla? Contemplaba la muerte de su muerte. Esos ejércitos que los esclavizaban, que los tenían destinados a una vida miserable y sin esperanza, están muertos. Es como si los judíos salieran de Auschwitz y al cruzar por el río Vístula, el río les permitiera el paso a ellos, pero no a los ejércitos de Hitler. ¿Qué contemplarían ellos desde la otra orilla? ¿Qué contemplarían al ver esos cadáveres? Ellos verían el fin de su esclavitud, el fin de su cautiverio. Para ellos eso sería vida y libertad. Ellos dejaban atrás a su muerte. Entienda esto, nosotros no dejamos la vida atrás. Fue Cristo quien dejó la vida atrás. Él entregó su vida por nosotros. Nosotros no teníamos una vida que entregar. Nosotros estábamos muertos. Nosotros no abandonamos la vida, abandonamos la muerte. ¿Cuántas veces en tiempos de desánimo el diablo mete pensamientos mentirosos en su mente y le dice: renunciaste a todo, renunciaste a tu vida y ahora solo has cosechado dificultades? ¿No es verdad? Pues no es cierto. Usted no tenía una vida. Usted renunció a la muerte. Fue Él quien renunció a su vida. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Nuestra resurrección no es quitar la vida para volver a vivir. No es que usted muere y resucita. Usted estaba muerto. Usted se identifica con la muerte de Él. Fue Él quien murió, fue Él quien dejó su vida para dárnosla en un intercambio. ¿Cuál es el primer paso de la salvación? Reconocer que somos pecadores. Usted tiene que reconocer que es un cadáver y que está muerto, es un cadáver, y debe estar en una tumba. ¿Dónde debe estar un cadáver? En una tumba. Usted toma el cadáver que ya es y lo mete en la tumba de Cristo para que tenga la vida de Cristo. No la existencia muerta que antes tenía, sino la vida nueva, la vida en Cristo. Esa es la vida en Cristo. No, nuestra resurrección no es abandonar la muerte, es abandonar la muerte. Nos identificamos con la muerte del sustituto y así nos identificamos con la resurrección del sustituto. Y así pasamos de un Adán al otro Adán. Ahora, ¿cómo fue vencida nuestra muerte? ¿Cómo fue vencida nuestra aterradora enemiga? Hagamos una analogía entre el diluvio de Noé y el diluvio de Cristo. Después de la última Pascua, donde el Señor instituyó la Santa Cena, ¿lo recuerda? Cristo y los discípulos salieron del aposento alto, ellos descendieron el valle del Cedrón para cruzar el arroyo y dirigirse hacia el monte de los Olivos. Sí. Trasládese a ese lugar, piensa en ese momento. Ellos caminan por las calles, muchos transitan, es una fecha concurrida. Él se dirigía al huerto acompañado con sus discípulos. Él va con paso decidido, mirada triste, va en silencio. Él pensaba en sus ovejas. Serían dispersas cuando el pastor se fuera herido.
Él tenía su mente llena de la profecía de su sufrimiento. Cuando yo me dirigía a Auschwitz, yo sentía nostalgia en realidad, pero yo era un turista. Los judíos que sufrieron eso, ellos debieron sentir verdadero terror. Entienda que Cristo sabía dónde se dirigía. Él no iba de modo inconsciente, sino de modo plenamente consciente, que como Cordero de Dios se dirigía hacia su sacrificio. Él dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Entienda que para el hombre caído, para nosotros, la muerte no es muerte en el pleno sentido de la palabra, porque nosotros nacemos con el aroma de la muerte, nacemos con el regusto de la muerte. Todos tenemos la muerte adentro, pero no era así con Cristo. Él era el hombre no caído, el que moría. Era el que no tenía experiencia en la muerte, el que había de experimentar la muerte. Era la vida misma la que se mataba. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, pero la vida se extinguía y la luz se apagaba. Él moría verdaderamente, judicialmente, espiritualmente, y en pocas horas Él moriría físicamente. Él bebería la copa de la muerte hasta sus sedimentos. Nadie como Él podía experimentar lo que era la muerte. Mire con qué agonía tomó en ese momento sobre sí los pecados del mundo. ¿Dónde murió Cristo? ¿Dónde experimentó su ausencia de Dios? Getsemaní. Allí fue abandonado por el Padre. Ese fue su Auschwitz. Lo que significa Auschwitz para los judíos, significa Getsemaní para Cristo. Allí comenzó su juicio, su muerte, su ausencia de Dios. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Y allí Cristo fue prensado entre la justicia de Dios y el pecado del hombre. En la ladera del Monte de los Olivos está el huerto del Getsemaní. Muchos lo llaman el segundo Edén, porque allí el segundo Adán, el Señor del cielo, llevó el castigo del primer Adán. El primer Adán en el huerto del Edén desobedeció y ganó la muerte. El segundo Adán en el huerto de Getsemaní obedeció y ganó la vida. ¿Cuál fue el cargo? ¿Cuál fue su delito? Pecado imputado. Nosotros somos salvos por justicia imputada. Él fue castigado por pecado imputado, por la imputación de nuestros pecados. Allí comenzaba su diluvio, en Getsemaní. No con gotas de agua como Noé, sino con gotas de sudor y de sangre. Jesús murió espiritualmente allí. Allí el Padre puso sobre Él el pecado de todos nosotros. Allí el Padre tuvo que darle la espalda, tuvo que tratarlo como trata a los pecadores. Él llegó a ser allí el objeto detestable del Padre. El Padre lo entregó virtualmente. Anás, Caifás o Pilato o Herodes no podrían haberlo atado si el Padre no lo hubiera atado virtualmente primero. Los judíos en Auschwitz estaban muertos porque estaban bajo el poder de Hitler. Pero Cristo en su muerte pasó bajo el poder del mismo Satanás. Hitler es una dulce ancianita comparado con Satanás. Él fue sustituto de nosotros, pero para Él no hubo un sustituto. Él no nos redimió por medio de un intermediario. Él sufrió por nosotros en su propia persona. Si buscamos un paralelo con el arca, aquí comenzaban a caer las gotas de su diluvio, del diluvio de Cristo. Ahora mire cómo arrecian las aguas. Es llevado de un tribunal a otro tribunal, de Anás a Caifás, de Caifás a Pilato, de Pilato a Herodes, de nuevo a Pilato, y toda la noche es empujado entre indignidades, entre vilipendios y torturas, y en todo momento se comportó con majestad divina. Alfred Edersheim dijo: lo adoramos al verlo, porque bajo su debilidad humana se hallaba la fortaleza divina que llevó a hacer ese sacrificio voluntario. Pero mire cómo el diluvio arrecia más y más. Lo escupieron, le dieron de puñetazos, le hicieron surcos en su cuerpo con el látigo romano. Él se derrumba bajo el peso de la cruz y por el castigo infligido. Los prisioneros en Auschwitz se derrumbaban en pocos meses. El castigo era suficiente para derrumbarlos en pocos meses, quizás en días. Pero la cantidad de castigo y angustia hicieron que el Cristo de Dios se derrumbara en pocas horas.
El hombre más varonil de la historia, en la flor de la vida, era deshecho en pocas horas. Y cuando Él está en la cruz, allí se desató todo el diluvio judicial en su totalidad. Allí fueron rotas las fuentes del abismo, allí fueron abiertas las cataratas de los cielos. Allí el Dios del cielo derramó todo el peso de la justicia sobre Él. Un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Ola tras ola pasaron sobre mí. El Salmo 69, me acompaña por favor, Salmo 69 del 14 al 21, es una expresión de angustia. David, inspirado por Dios, manifestó los sentimientos del sustituto en la cruz. Salmo 69 del 14 al 21 nos dice lo que profetizaba el sentimiento de Cristo en la cruz. Dice: sácame del lodo, no sea yo sumergido, sea liberado de los que me aborrecen y de los profundos de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, no me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo el rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, consoladores y no hallé a ninguno. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Sabe cuál fue la respuesta? El abismo sí lo devoró. No hubo una respuesta. Él estaba solo, sin Dios. El diluvio sí lo anegó. Él fue nuestra arca que nos mantuvo fuera del juicio, pero para Él no hubo un arca. Él bebió la furia infinita de Dios por el pecado. Ahora, quiero que reflexionen esto. Si usted aprende lo que le voy a decir, va a avanzar mucho en su relación con Dios. ¿Usted cree que el sufrimiento que ahogaba a Cristo era el sufrimiento físico de la crucifixión? ¿Solo el sufrimiento físico? Piensa en las angustias de los que murieron en el diluvio de Noé. No de una persona, de todas las angustias de todas las personas. Piensa en la cantidad enorme de sufrimiento. Mire cómo se van apagando las vidas una a una, en medio de terribles angustias y sufrimientos. Piensa en los esfuerzos sobrehumanos por sobrevivir, por respirar una vez más, por respirar otra vez más. Los que sabían nadar se cansaron de nadar y comenzaron a flotar, hasta que todos se rindieron y todos se ahogaron. Sume las angustias de todas las personas, no de una persona, de todas las personas. Y ahora póngala sobre Jesús. Él sufrió nuestras angustias, Él llevó nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Jehová quiso quebrantarlo, quiso sujetarlo a padecimiento. Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Él fue angustiado y afligido hasta la muerte, y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Qué significa eso? Piensa en el diluvio. ¿Dónde quedaron sepultados los impíos? Fuera del arca. Esa fue la parte de Él. Esa fue su suerte, la de los impíos. Él vivió la angustia del diluvio fuera del arca para mantenernos a nosotros dentro del arca. Haga este ejercicio que hizo el pastor Adrian Rogers con su congregación. Él dijo: tome el pecado de todos nosotros, de todos los que estamos aquí, el de usted, el de usted, el de usted, el pecado de todos nosotros, dijo, no un pecado, todos los pecados, cada blasfemia, cada pensamiento lujurioso, cada mentira. Ahora asume todos los pecados de todas las personas, de todos los países, de todos los tiempos. Él dijo, destílelos, viértalos en una copa y déselo a beber al Señor Jesús. Bebe la copa, conviértete en pecado. Él es lo opuesto al pecado, la antítesis del pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y todo lo que engloba la palabra pecado fue puesto sobre Él. Y con el pecado de las edades, compareció ante el tribunal de la santidad, ante el más terrible de los jueces, que no puede soportar ni la sombra del más pequeño pecado. Fue a recibir el pago total. Fue a recibir el castigo feroz,
pena infinita de toda esa cosa aborrecible y abominable que Dios odia, llamada pecado. Dios puso el pecado de nosotros sobre Él. El pastor Adrián Rogers dijo, en la cruz del Calvario, los pecados de los siglos se juntaron y las eternidades de los siglos, de los tiempos se comprimieron, dice. El pecado de los siglos se juntaron y las eternidades se comprimieron, dijo él. Y Él vivió, Jesús vivió en un tiempo finito de tiempo, lo que nosotros viviremos en un tiempo infinito de tiempo. El equivalente a una angustia infinita fue puesta sobre Él. Si Jesús no es Dios, Él no pagó el pecado. Solo la omnipotencia de su ser lo podía soportar. Por eso dijo Él, antes de exhalar el Espíritu, consumado es. Consumado es. Ahora, mire el costado traspasado. El corazón está dentro de una bolsa llamada pericardio. La función del pericardio es una bolsa con líquido. Su función es mantener el corazón libre de otro contacto y que funcione en un medio acuoso, un medio de líquido. Cuando el corazón se rompe, derrama sangre en el pericardio. Cuando la lanza atravesó el costado, rompió el pericardio y al salir agua y sangre ilustraba que él había muerto con el corazón roto. ¿Qué significa eso? Significa que a Jesús no lo mataron ni las angustias, ni los clavos, ni la pérdida de sangre. A Jesús lo mató la daga del Padre. Él murió bajo un golpe de ira de Dios. Abraham, Dios lo detuvo para no hacer daño a su amado hijo, pero al Padre nadie lo detuvo. Él clavó la daga en el corazón de su corderito. Recuerda a José. José era el hijo amado de su padre Jacob. Y Jacob le regaló una túnica de colores que ilustraba el especial amor y el cuidado que tenía Jacob por su hijo amado José. Pero el pecado de sus hermanos lo separó de su padre. A él le arrancaron la túnica y lo vendieron como esclavo. ¿Lo recuerda? Jesús era el amado del Padre. Él dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Padre le regaló una túnica de una sola pieza sin costura. Pero como Él fue entregado por nuestras transgresiones, el Padre tuvo que ser separado de su amado José. Y la jauría del diablo le arrancó la túnica y echó suerte sobre ella, ilustrando que Él moría, abandonado por Dios y abandonado por los hombres. Ahora, mire su cabeza cómo cuelga sobre su pecho. Mire cómo lo pone en una tumba. Mire a los discípulos escondiéndose y las mujeres resignándose, preparando especias aromáticas. ¿Cuál es el paralelo del arca? Ahí está el arca flotando. 150 días flotó en el silencio de la muerte. Las aguas se aquietaron, se cerraron las fuentes del abismo, se cerraron las cataratas de los cielos, el juicio terminó. Pero ahora el arca está en un mar silencioso, sobre una tierra sin posibilidades de reverdecer, sepultada bajo un mar sin riberas. El juicio terminó en la muerte. Él, quien era la vida misma, realmente, literalmente, verdaderamente murió. Cristo, la vida misma, murió por nosotros. Pero escuche esto. El agua y la sangre no solo ilustraban que había muerto con el corazón roto, también ilustraban que la corrupción no había comenzado en él, ni comenzaría jamás. Y allí renacía la esperanza. El Padre lo dejó 3 días en la tumba porque es el tiempo suficiente para que su cuerpo entre en un avanzado estado de descomposición, si es que se ha de descomponer, y demostrar así que no habría en él un solo vestigio de corrupción en ese cuerpo santo. La profecía decía, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él murió por sustitución. El pago fue hecho en la cruz, no después. Y aunque Él estaba en la tumba, ya había terminado con el pecado, no existía. Así como el arca flotaba en un mar donde ya no existía el pecado había sido juzgado, así Él estaba en la tumba, pero ya había terminado con el pecado. La corrupción, pues, no tenía potestad
sobre él. Ni un gusano profanaría ese cuerpo, y así, al no ver corrupción, ilustraba que con su muerte había matado a la muerte. Al someterse a la muerte, le arrancó su poder, desarmó a la muerte. La muerte mataba a quien no debía, él no tenía pecado. Piense esto: cuando Lázaro salió de la tumba, no creo que haya querido dejarle a sus hermanas sus lienzos como recuerdo, porque Marta dijo: hiede ya, porque es de 4 días. Pero Jesús nos dejó sus lienzos santos para mostrarnos que no habría en ellos en lo absoluto el aroma de la corrupción. En él no había ninguna señal de la putrefacción. Ningún gusano tuvo potestad sobre ese bendito cuerpo. Noé no podía ser abandonado a una tumba de agua porque ya no había pecado. El pecado había sido juzgado. Así que el agua decreció, el arca reposó, la puerta se abrió y Noé salió a una nueva vida. El Titanic está en el fondo del mar. El acero de su quilla está todo oxidado, pero el arca no vio corrupción. El juicio terminó, no había nada más que reclamar. La justicia de Dios no tenía ninguna demanda sobre el sustituto. Las demandas de la ley fueron satisfechas en su totalidad. Pedro dijo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La resurrección de Jesús es la evidencia de que soportó plenamente el castigo que era debido a la culpa humana. Jesús vive y su vida es la garantía de nuestra justificación, porque si Él, que es la fianza, no hubiese pagado plenamente, Él no habría salido de la tumba. Él dijo: porque yo vivo, viviréis. Mientras Él viva, yo viviré. ¿Sabe que yo no moriré jamás? Nunca, a menos que Él muera. Pero como la muerte no tiene potestad contra Él, tampoco tiene potestad contra mí. Nunca voy a experimentar un abandono de Dios. Nunca voy a sufrir la ausencia de Dios. Nunca tendré un Auschwitz. Nunca seré separado del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni la muerte, ni la vida me pueden separar, porque Él resucitó y yo resucité con Él. Amén. Quiero que comprenda esto y vamos a terminar. Cuando Noé bajó del arca, las aguas del juicio habían desaparecido, ya no existían. Cuando Cristo nos resucitó en Él, el juicio había desaparecido. Para nosotros no existe. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Vamos a hacer una aplicación rápida. Si usted nació de nuevo, si ya nació de nuevo en verdad, quiero decirle que el cielo es nuestra patria. No lo será solo cuando muramos, cuando ya no estemos en esta vida. Lo es ahora. Dios ha hecho a Cristo y a su pueblo uno. Y si Cristo resucitó, todos resucitamos en Él. Y no solo resucitamos espiritualmente. Un día vamos a resucitar corporalmente también. Un día nuestros cuerpos van a recibir el fiat de Dios, el hágase de Dios. Y nuestras almas se van a reencontrar con nuestros cuerpos, nuestra antigua casa, pero glorificada, para que sea semejante a Él y para vivir con Él por la eternidad. Nuestros cuerpos serán glorificados. La Biblia dice: se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Si usted toma una fea semilla y la siembra y nace una bella flor, entonces podemos decir que la flor es la semilla glorificada. Amén. Así nuestros cuerpos van a ser resucitados, glorificados como Él. Él nos hizo hijos del cielo. Ahora pertenecemos al grupo de arriba, con todo lo que eso implica en el tiempo y en la eternidad. Cuando la puerta de la tumba se abrieron para nosotros las puertas del cielo. Si Cristo está en el corazón del Padre, nosotros también estamos en el corazón del Padre. Si Cristo está en el pensamiento del Padre, nosotros también.
Si el nombre de Cristo llena el cielo, también nuestros nombres. Y no solo estarán nuestros nombres, un día estarán nuestras personas, porque Él dijo, porque yo vivo, viviréis. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para cada uno. Cristo no es un vehículo que nos lleva al cielo, Él es el cielo. Podemos estar aquí todavía muchos años, pero el cielo ya es nuestro, porque Cristo es nuestro. Y el cielo se hará manifiesto en nuestra vida en cada situación que lo requiera. El cielo no solo es un lugar, el cielo es una persona y es una ciudadanía. Dios es por nosotros y con nosotros, porque Cristo es de nosotros. Entienda que Dios se dio a nosotros en Cristo. Los ambiciosos se adueñan del mundo, nosotros nos adueñamos de Cristo. Lo que ellos tienen solo hasta el día de su muerte, para nosotros ni siquiera habrá muerte. En nosotros ya no opera el poder de la muerte, sino el poder de la resurrección. El germen de la muerte no es nuestra potencialidad, sino el germen de la vida que procede de la muerte. Y en toda situación de la vida se impondrá el poder de la resurrección, porque si la muerte es vencida, todo es vencido. Y cuando crucemos la última barrera, el último Jordán, comience a mojar las aguas de nuestros pies, las aguas se detendrán ante la presencia del Dios que nos pertenece. Amén. Y usted va a llegar un día, no a la tierra de Ararat como Noé, sino a la tierra de Emanuel. Cerrar los ojos en esta vida será abrirlos en el cielo, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted es nuevo, si es la primera vez que viene, o no está seguro que ha nacido de nuevo, déjeme decirle lo que dijo Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Él dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Mire lo que dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Piense cómo el pecado fue borrado en el diluvio. Fue borrado de la faz de la tierra totalmente. Así en Cristo nuestro pecado es totalmente borrado. Él sufrió la paga en su totalidad. El que tiene a Cristo ha sido perdonado y tiene vida eterna. Pero para participar del poder de su resurrección, hay que ser clavado en la cruz con Él y sepultado en la sepultura con Él. Usted debe creer en Él, no con una fe emocional, sino como una fe procedente. La fe que rinde la vida en adoración es fe. Esa es la fe que salva, y solo esa. Si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Él dijo, el que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de Cristo para vida eterna la hallará. Oremos, por favor, póngase en pie para que oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ganar esa victoria por nosotros, Señor. Por darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias por morir por nosotros, Señor, y vencer a la muerte, Señor. Ahora tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos libertad, Señor, por tu muerte y tu resurrección, Señor. Ayúdanos a comprender cada día más y más, y a vivir cada día más y más el poder de tu resurrección, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.